como les dijimos en la entrevista con Mariano Suárez, periodista. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Mariano, gracias por acompañarnos estos minutos en Política y Producción. Un gusto compartir contigo. Gracias por la invitación. Bueno, cierre de listas. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Cierre de listas. A ver, en principio se dieron algunas de las cuestiones que esperábamos, otras nos sorprendieron. Me parece que va a ser una elección que en Mar del Plata particularmente, en general las elecciones legislativas no tienen tanto impacto en la vida cotidiana o en el día a día de una ciudad. Sin embargo, esta en Mar del Plata va a generar un cambio como hace tiempo que no se produce, porque todo indica que a partir del 10 de diciembre va a haber un cambio, primero, en la relación de fuerzas. Montenegro en estos 6 años construyó una alianza política con la Unión Cívica Radical muy sólida, que funcionó casi como un cogobierno. De hecho, ellos, los protagonistas, tanto él como Maximiliano Abad, lo han dicho así, que cogobernaban la ciudad. Hoy por esa alianza parece rota, cada cual está en caminos distintos, y por el otro ya Montenegro confirmó que va a abandonar la gestión el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que salvo una situación muy particular, va a llegar a su banca en el Senado. Después veremos si tiene alguna otra responsabilidad en el gobierno nacional, como se menciona, pero en principio como senador va a asumir y va a haber un cambio de cara en el gobierno municipal, va a asumir Agustín Neme, así que por ese lado, por el lado del oficialismo en la ciudad, ha modificado un escenario que había funcionado normalmente y bien durante 6 años, porque cambia el socio principal del PRO, que pasa a ser la Libertad Avanza y no el radicalismo, y va a cambiar el intendente. Y por el lado de la oposición veremos cómo se termina articulando. Entiendo que va a ser una elección polarizada. Fernanda Raberta vuelve a consolidarse como la principal figura de la oposición, sin un acuerdo que habían llegado en las últimas elecciones con Gustavo Pulti para trabajar en conjunto. Duró poco, ya incluso inmediatamente en el Consejo Deliberante esa unidad no se mantuvo, cada bloque funcionó de manera independiente, y ahora con la decisión de Pulti de sacar su armado, sacar Acción Marplatense de Fuerza Patria y volver a competir con la boleta corta, con la histórica de Acción Marplatense con la que ha competido en tantas elecciones. Qué interesante esto que señalas, porque si bien es una elección de medio tiempo, a medio término, donde se eligen legisladores, pero los nombres, los pesos pesados de la política local vuelven a encabezar las listas, ¿no? Como mencionabas, Montenegro, Raberta, Pulti, Manino, son aquellos que por ahí tenían expectativa de ser intendente, algunos lo logró, otros no lo logró, pero vuelven a ponerse cara a cara. De hecho, Fernanda y Guillermo van a disputarse la quinta sección. Sí, me parece que también es algo que estamos viendo, lo vimos en las elecciones porteñas. Primero que se nacionalizaron, elecciones que tal vez antes en la ciudad no le dábamos mayor atención, como fueron la de legisladores porteños, pasaron a tener una relevancia por los nombres que compitieron. Y me parece que en esta elección aquí en la región va a pasar lo mismo, porque Montenegro y Raberta, que vienen de competir en las últimas 2 elecciones por el cargo mayor, que es ser intendente de la ciudad, vuelven a ser los animadores de esta elección. Como vos decías, Gustavo Pulti, que baja de su lugar en la Cámara de Diputados para competir por una banca en el Consejo Deliberante. Bueno, hay todo un armado que empieza a darle trascendencia a esta elección de medio término, que en general a veces pasan más desapercibidas. ¿Participar a la gente? ¿Qué opinas? Me parece que, si bien Argentina tiene una tradición de participación alta, no creo que pase algo muy distinto a lo que estamos viendo, que es una baja participación comparada a niveles históricos. Me da la impresión de que la gente todavía está enojada con la clase política en general, que no tiene demasiados incentivos para ir a votar, así que entiendo que se va a dar la lógica, que es que el índice de participación se mueva en índices o en tasas normales a lo que está pasando en otros lugares del país. Ya lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en todos los lugares la participación ha caído, así que no creo que la provincia de Buenos Aires sea la excepción. ¿Qué será lo que piensa la otra mitad, ¿no? Ese 50%, 60%, 45%, depende el sector? ¿Qué piensa esa gente del país? Los que no votan. Exacto. Y me parece que lo que sienten es que su voto no cambia nada, que no va a cambiarle la realidad en la que viven, que no se sienten representados por la gente que hoy hay para elegir, y no por caerle a ningún partido en particular. Me parece que es una sensación medio de hartazgo general,
que Javier Milei logró capitalizarla en algún momento, como el antipolítica, el que venía a luchar contra la casta, pero me parece que hoy también lo va a padecer, porque hoy ya forma parte del sistema político y necesitamos tener una democracia robusta y con gente que participe. Así que creo que no es favorable para nadie que caiga la participación, pero también entiendo a la gente que siente que se fue un gobierno, vino de otro color político y la situación no mejoró, y cambiamos de otro color político y la situación tampoco mejoró, y ahora estamos con una situación económica un poco más estable, o bastante más estable si se quiere, que en otros gobiernos, pero que todavía el beneficio de la economía o de la estabilidad de la economía me parece que al común de la gente no le llega. Mariano, ¿y qué pensás cómo será la continuidad del partido de General Pueyrredón, siendo seguramente electo Montenegro como senador? Bueno, veremos. Ahí entiendo que Montenegro va a ser electo. Él ya confirmó que no va a ser testimonial, así que habrá un cambio de caras. Me intriga todavía porque no sabemos qué es lo que va a pasar con la Unión Cívica Radical, que más allá de la sociedad política maneja muchas secretarías y muchas áreas dentro del municipio. Si se va a esperar hasta el cambio de gobierno y una nueva relación de fuerzas para ver si cambian y los funcionarios radicales dejan la gestión local, o si se logra armar una nueva alianza que incorpore también a la Libertad Avanza. Me parece que hay ahí, en lo que te decía al principio, un cambio novedoso para lo que ha sido los últimos 6 años de la política de Mar del Plata, que fueron dominados por Guillermo Montenegro, con algunas modificaciones, pero con una sintonía bastante pareja, y me parece que va a haber una ruptura en estas elecciones, así que va a generar después, entiendo que después del 10 de diciembre y no de las elecciones en sí, cambios importantes en cómo se maneja la política de Mar del Plata. Qué extraño va a ser ver volver al gabinete de Montenegro aquellos que fueron, no digo nombres, pero al menos en cuanto a grupo, fueron despedidos por el propio Montenegro cuando se cayó el pliego del transporte, ¿no? Sí, la Libertad Avanza, recordemos que fueron socios en algún momento con Alejandro Carrancio, en aquel entonces todavía con Lucas Fiorini dentro de aquel esquema político. Bueno, se pelearon tras aquella licitación, se fueron del gobierno, se dividieron entre ellos dos, y Alejandro Carrancio encontró un camino nuevo dentro de lo que es la Libertad Avanza, y parecía que iba a ser difícil esa reconciliación porque hubo peleas significativas en aquella relación, pero bueno, saldaron, la política los vuelve a unir y parece que hoy están trabajando en conjunto, y veremos quiénes son los que se incorporan finalmente a ese gobierno. Y el pliego nunca salió. Ese pliego nunca salió, el siguiente nunca salió, así que es una deuda pendiente también de la gestión municipal resolver la situación del transporte, con un pliego que tiene muchísimos años. También hace falta un pliego nuevo de basura, que es un contrato que está vencido y prorrogado, así que hay temas importantes también para tratar por el futuro de la gestión de la ciudad.